FM 89.1, Radio Universidad. Después de la pandemia, donde se había logrado, ¿no?, cierta habitualidad para hacer consultas médicas, o había un porcentaje mucho menor que a lo mejor no hacía las consultas necesarias, pero en la pandemia, cuando tuvimos todos los recursos direccionados, más que nada los recursos sanitarios, a poder salir adelante ante el COVID y que el sistema no colapse, bueno, hubo muchas cosas que se pospusieron, como las consultas preventivas, muchas operaciones que a lo mejor estaban programadas. Así que, y el encierro hizo que muchas personas mayores hoy también, ¿no?, estén pasando por esta situación, a lo mejor también no teniendo a nadie, ¿no?, que les haga algún trámite o que los acompañe, que esto también se necesita muchas veces cuando hay un adulto mayor en la familia. Así que ya estamos en contacto con el doctor Juan Manuel Viudes, es gerontólogo y es coordinador de cuidados domiciliarios de Gerontes Frágiles. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí Guille Toivero y Andrea Landi los saludamos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están? Gracias por llamar. No, de nada. No sé si, imagino que tuvo acceso y tiene mucha data sobre estos datos que estamos dando, pero ¿qué es lo que ha pasado con la gente mayor después de la pandemia, ¿no?, con respecto a los cuidados médicos o a trabajar la prevención? Sí, bueno, nosotros eso nos temíamos que iba a pasar porque el adulto mayor tiene como un delay de la información y nosotros personalmente hace más o menos, para que te des una idea, 1 año y medio atrás comencé a decir que habíamos aprendido algunas cosas de la pandemia y teníamos que empezar a desmitificar algunas cosas. Una de ellas era muy importante para mí, que uno podía abrazar al adulto mayor porque el virus estaba en la respiración. Entonces le pusimos el nombre del abrazo apneico, o sea, uno podía ir a ver a su papá, abrir las ventanas de la casa, ir con barbijo, el papá con barbijo y abrazarse sin respirar, y eso era muy importante para el adulto mayor. Pero no tuvo mucha difusión ese tema y bueno, como ese tema también tuvo poca difusión el tema de que los adultos podían ir a lugares seguros con barbijos, como los sanatorios y los hospitales, porque está bien demostrado por la experiencia del mundo que no eran los lugares de contagio, porque el 90% de los contagios es intrahogar. Claro. Entonces eso no lo pudimos difundir porque estábamos todos detrás de la información del número de internados y la terapia intensiva, y no nos pudimos ir, adelantando a los hechos para que el adulto mayor sepa que la plaza era un lugar seguro y que el consultorio de un médico o el hospital era un lugar seguro y que el contagio sucedía intrafamiliar en las reuniones familiares. Quedó como resabio esto de que los adultos mayores, sobre todo como le dijimos que eran los más frágiles y los que iban a tener cuadros más graves, son los que no quieren ir al hospital. Y no le hemos podido transmitir una cosa muy importante, que es el exceso de muertes, lo que se llama exceso de muertes, que es la cantidad de muertes que sucedieron en los 2 años de la pandemia comparado con los 2 años anteriores, y en pacientes que no tuvieron COVID. Y ahí el exceso de muertes se debe a eso, que los pacientes dejaron de venir al control, y el control preventivo en estos pacientes es fundamental. Y a ver, doctor, también, ¿qué pasó, no? Porque el encierro básicamente afectó a muchos abuelos, abuelas, que hizo también que quizás muchos a lo mejor estuvieran más tristes, ¿no?, con esta cuestión de que sí, te cuidamos pero no te vamos a ver, que esto era lo que mencionaba, o no te podemos ir a ver para cuidarte. También se produjo quizás un fenómeno donde el paso del tiempo, el estar solo, no tener compañía, a veces también puede agravar otros cuadros. Sí, fundamental lo que decís. Para mí lo más grave que dejó la pandemia es lo que acabas de describir con tanta precisión, que es, produjo un fenómeno psicológico en el adulto mayor que es una combinación, de hecho, que nosotros llamamos los gerontólogos de la espiral de la muerte, que es que el adulto mayor se entra en un poco de miedo y pánico, entra en un poco de tristeza, algo de depresión, pero reactiva, no es una depresión endógena preocupante, pero esa reacción de la depresión nos lleva a estar más tiempo sentado, un trabajo que demostró que cuando más tiempo sentado estén mirando un noticiero, empeora la sobrevida de los adultos mayores. Mirá. Se quedaron mirando el noticiero, dejaron de caminar, dejaron de hacer actividades, perdieron actividades de la vida diaria, se llama ABD, y se hicieron más dependientes de los hijos o de alguien que le traiga las cosas, perdieron la forma de contar dinero, de salir al bar, de socializar, que también está relacionado con la mortalidad,
y esos No, pacientes nos están costando... piense, doctor, bueno, te voy a tutear, pero pensá que, Sí, por por ejemplo, favor. una salida mensual era ir al banco a cobrar. Algo que, Claro, ¿no? exactamente. Fue una de las primeras cosas que se dejó de hacer. Y había que, bueno, Sí, bancarizar todo, ¿no? El sí, home sí, sí, banking. sí. Sí, sí, vos es que nosotros lo que hicimos ya lleva un año, yo en mi consultorio privado incorporé un psicólogo que incluye la consulta. La mitad de la consulta es examen físico y hablar con la familia, y la otra mitad, como parte de la consulta, le hacemos una serie de test psicológicos a los pacientes validados internacionalmente para evaluarlos, aunque el paciente no tenga la queja cognitiva ni la familia, y encontramos que el 50% de los pacientes que no se quejaban, ni la familia tampoco, tenían o depresión, o ansiedad, o deterioro cognitivo, que antes no tenían. Mirá. Doc, y con respecto a, porque yo el otro día pensábamos y hablábamos acá en el programa, y una de las cosas que quedaron para después de la pandemia, algunas positivas, por ejemplo, el cuidarnos un poquito más, el uso del alcohol permanente, también en algunos casos el uso del barbijo. Pero algunas cosas negativas que han quedado también es que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, y mucho más con aquellos que tienen PAM y demás, porque la demanda es mayor todavía. Vos, por ejemplo, el otro día me pasó a mí, en forma particular, por la obra social, pedí un turno para un dentista y me lo dieron para dentro de 3 meses. Cosa que antes, si bien te lo daban para 20, 25 días, pero eso ha quedado como, hoy pedís un turno y te lo dan para dentro de 3 meses, 4 meses, como si te hablaran de mañana. Sí, 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 es verdad eso, lo estamos viendo, y con el dentista no, pero lo que fue revolucionario, y nosotros tenemos mucha experiencia, y yo particularmente fue una buena experiencia para mí, es la telemedicina, que la gente debería empezar a usar, porque hemos descubierto que si el adulto mayor tiene un contacto fluido con un familiar que lo introduzca en el celular o en la computadora, la relación médico-paciente se mantiene, y por el contrario, yo he tenido charlas más prósperas en la telemedicina que en el consultorio, porque el consultorio te golpean la puerta. Yo trabajé 25 años en el hospital italiano, teníamos cada 15 minutos, nos ponían un paciente, y la telemedicina por definición es una hora, donde puedo hablar con la señora, con la hija, hemos hecho Zoom con toda la familia. Es algo que tenemos que empezar unas cosas buenas que dejó la pandemia, que empezamos a explotar, porque hay un trabajo que se hizo en Estados Unidos, 70% de los problemas se podrían solucionar con una consulta por telemedicina, donde uno podría ver al paciente y hablar con los familiares. 70% podría solucionarse con eso, y no colapsaría el sistema de salud como está ahora colapsando, con turnos muy, muy, muy retrasados. Bien, y Juan Manuel, a ver, vos sos gerontólogo, que es una especialidad que ha tenido un auge de un tiempo esta parte, pero que entiende, ¿no? Y que trata ciertas cuestiones muy específicas que tienen que ver con el envejecimiento. También hoy hay un nuevo concepto, ¿no? Tratando de cambiar el paradigma y hablar de vejez activa, ¿no? Para poder trabajar en la autonomía. Contanos cómo trabaja un gerontólogo con la gente mayor. Bueno, eso es lo más interesante para la gente yo soy gerontólogo porque me apasiona cambiarle el futuro al adulto mayor, y no como era antes, que el gerontólogo era un médico grande, cuando yo comencé era un médico grande que se dedicaban a tratar abuelitos. No, el gerontólogo lo que hace es tratar de cambiar ese paradigma y explicarle a una persona de 65 años, que para nada es geronte, pero quedó la definición vieja de gerontología a los 65, y decirles: mirá que vos, si haces bien las cosas a partir de ahora, podés vivir 20 o 25 años con muy buena calidad de vida, pero no hay secretos, todo depende de vos, y la buena noticia es que no tiene un costo alto, porque son cambios en el hábito de vida, cambios en el hábito de comer, en la socialización, en usar el cerebro y prepararse para la jubilación. Activamente los preparamos, y fundamentalmente la medicación cardiovascular, sobre todo, y la neurológica, son los que cambiaron el futuro, y estos pacientes pueden tener, tengo pacientes de 88, 90 años que, por contarle una anécdota para que vean cómo lo vivimos muy fuertemente a la socialización, el psicólogo hemos ensamblado parejas, un señor de 78, viudo de 2 años, y una mujer separada hace 10 años de 65, vinieron a la consulta y encontramos que estaban depresivos, pero por soledad. Sí. Le propusimos que los conocíamos a los dos, que se juntaran en un bar, vimos que vivían cerca,
nosotros le dimos la seguridad que los conocíamos de mucho tiempo, así que eso era como un reaseguro, y hoy soy una pareja feliz. O sea, la idea nuestra es que el adulto mayor es una etapa más de la vida y debería ser una etapa placentera, y hoy en día la medicina tiene las herramientas para hacerlo. Claro, porque el tema es cómo le agregamos calidad a esos años, ¿no? Con una expectativa de vida mayor, pero también cómo trabajamos en esa mala prensa que tiene, ¿no? La vejez. Por eso mientras te escuchaba, también dijiste cómo preparamos a alguien que va a pasar a la jubilación, cuando, no sé si hay mucho estudio hecho, pero hay muchos que cuando dejan esa etapa productiva, no la pasan bien. No, de hecho hay un proyecto en los países escandinavos de que como parte obligatoria del Estado o de la obra social que uno aportó, 5 años antes de jubilarse, comiencen a tener una entrevista con un especialista en gerontología y un psicólogo especialista en gerontología para que le ayudemos a planificar estrategias de cómo debe seguir la vida. Y lo hacemos, o sea, no son consejos, directamente le decimos, mira, necesitamos que vos me digas cómo te imaginás dentro, y bueno, la próxima que vengas tenés que traerme una estrategia, no es que es una pregunta, sino es como un medicamento que le damos, no, tenés que traerme una estrategia, pero yo, qué sé yo, trabajo en un banco, sí, pero algo más te tiene que, sí, bueno, yo quería, bueno, busquemos una salida, como traerme un plan, nosotros te ayudamos a ver si lo podemos hacer factible, que sea rentable o por lo menos que te sirva, y eso en los países escandinavos ya lo toman como una obligación, y lo que demostraron en estos países es que tenían mucho suicidio el adulto mayor por la soledad, ¿no? Claro. Las zonas de frío son zonas prósperas económicamente, pero es gente que en invierno a las 3 de la tarde es de noche, imagínate, jubilado y solo. Entonces los obligaban a 5 años antes, en plena actividad, a pensar un futuro, pero una nueva etapa, o sea, un ensamble, lo que se llama un ensamble laboral y social, digamos. Qué bueno, y qué bueno que, haya médicos como vos que también, ¿no? Estén ayudando a tener esta visión y a cambiar, por eso digo, desde lo cultural, ¿no? Y donde aquí en Occidente envejecer tiene mala prensa, y hasta estas cuestiones que tienen que ver no solo con los cuidados físicos, sino también emocionales, y este acompañamiento que hay que hacer en este ciclo, ¿no? De vida que tiene, en este caso, cuando hablamos de la gente mayor, esta etapa, ¿eh? Así que, Juan Manuel, un gusto hablar con vos, seguramente en otro momento te convocaremos porque sos muy claro, y te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, un abrazo grande y cuando quieran. Ahí está. Hablábamos con el doctor Juan Manuel Viudes, es gerontólogo y coordinador de cuidados domiciliarios de Geronte Frágiles. Mira todo lo que hay que hacer, Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.